Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Continuaremos la explicación de la carta de San Pablo a los Gálatas. Esta explicación no es una cosa nueva, una cosa mía. Esto que estamos estudiando es lo que dice San Pablo en un conflicto muy serio a los Gálatas. Y es también palabra de Dios, porque entró en la Biblia. No son cosas que algunos se inventan, no. Son cosas que sucedieron en esos tiempos y que pueden repetirse. Y de hecho hemos visto que en la historia se ha repetido esto. Esta sencillamente es una catequesis sobre la palabra de Dios expresa en la carta de Pablo a los Gálatas. No es otra cosa. Tengamos siempre presente esto. En las catequesis precedentes hemos visto cómo el apóstol Pablo muestra a los primeros cristianos de la Galacia cuán peligroso sea dejar el camino que han iniciado a recorrer acogiendo el Evangelio. El riesgo, de hecho, es el de caer en el formalismo, que es una de las tentaciones que nos lleva a la hipocresía, ¿no?, de la que hemos hablado los otros días. Caer en el formalismo y renegar la nueva dignidad que han recibido, la dignidad de redimidos por Cristo. El pasaje que acabamos de escuchar da inicio a la segunda parte de la carta. Léanla, si tienen tiempo, léanla. Hasta aquí, Pablo ha hablado de su vida y de su vocación, de cómo la gracia de Dios ha transformado su existencia, poniéndola completamente al servicio de la evangelización. A este punto, interpela directamente a los Gálatas. Los pone adelante de las elecciones que han realizado y de su condición actual, que podría vanificar la experiencia de gracia vivida. Y los términos con los que el apóstol se dirige a los Gálatas no son términos de cortesía, hemos oído. En las otras cartas es fácil encontrar la expresión hermanos o queridísimos. Aquí no. Dice, porque está enojado, de forma genérica, Gálatas, y en 2 ocasiones les llama ignorantes, que no es un término de cortesía. Ignorantes, insensatos, tantas cosas se puede decir. Lo hacen no porque no sean inteligentes, sino porque casi sin darse cuenta corren el riesgo de perder la fe en Cristo que han acogido con tanto entusiasmo. Son ignorantes porque no se dan cuenta que el peligro es el de perder el tesoro precioso, la belleza de la novedad de Cristo. La maravilla y la tristeza del apóstol son evidentes. No sin amargura, él provoca a esos cristianos para recordar el primer anuncio realizado por él, con el cual les ha ofrecido la posibilidad de adquirir una libertad hasta ese momento inesperada. El apóstol dirige a los Gálatas preguntas en el intento de sacudir sus conciencias, porque por eso es así fuerte. Se trata de interrogantes retóricos porque los Gálatas saben muy bien que su venida a la fe en Cristo es fruto de la gracia recibida con la predicación del Evangelio. Lo lleva al inicio de la vocación cristiana. La palabra que habían escuchado de Pablo se concentraba sobre el amor de Dios, manifestándose plenamente en la muerte y resurrección de Jesús.
Pablo no podía encontrar expresiones más convincentes que la que probablemente les había repetido varias veces en su predicación. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no quería saber otra cosa que Cristo crucificado. Los gálatas deben mirar a este evento sin dejarse distraer por otros anuncios. En resumen, el intento de Pablo es poner en un aprieto a los cristianos para que se den cuenta de lo que hay en juego y no se dejen encantar por la voz de las sirenas que quieren llevarlos a una religiosidad basada únicamente en la observancia escrupulosa de preceptos, porque ellos, estos predicadores nuevos que llegaron allí a Galacia, los convencieron que tenían que volverse para atrás y tomar también los preceptos que se observaban y que llevaban a la perfección antes de la venida de Cristo, que es la gratuidad de la salvación. Los gálatas, por otro lado, comprendían muy bien a lo que el apóstol hacía referencia. Ciertamente habían hecho experiencia de la acción del Espíritu Santo en la comunidad, como en las otras iglesias. Así también entre ellos se habían manifestado la caridad y varios carismas. Puestos en aprietos, necesariamente tienen que responder que lo que han vivido era fruto de la novedad del Espíritu. Al comienzo de su llegada a la fe, por lo tanto, estaba la iniciativa de Dios, no de los hombres. El Espíritu Santo había sido el protagonista de su experiencia. Ponerlo ahora en segundo plano para dar la primacía a las propias obras, es decir, al cumplimiento de los preceptos de la ley, habría sido de insensatos. La santidad viene del Espíritu Santo, que es la gratuidad de la redención de Jesús. Esto nos justifica. De este modo, San Pablo nos invita también a nosotros a reflexionar sobre cómo vivimos la fe. El amor de Cristo crucificado y resucitado permanece en el centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación, ¿o nos conformamos con alguna formalidad religiosa para tener la conciencia tranquila? ¿Cómo vivimos la fe nosotros? ¿Estamos apegados al tesoro valioso, a la belleza de la novedad de Cristo, o preferimos algo que en el momento nos atrae, pero que después nos deja un vacío dentro? Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestros días, pero es una triste ilusión que nos hace caer en la superficialidad e impide discernir sobre qué vale verdaderamente la pena vivir. Hermanos y hermanas, mantengámonos firme la certeza de que también cuando tenemos la tentación de alejarnos, Dios sigue otorgando sus dones. Incluso también en la historia, también hoy, suceden cosas que asemejan a los Gálatas, a lo que les pasó a los Gálatas. También hoy nos vienen a resaltar en los oídos alguno que dice que no, que la santidad está en estos preceptos, en estas cosas, tienen que hacer esto, y nos llevan ante una religiosidad rígida, de rigidez, que nos quita esa libertad en el Espíritu que nos da la redención de Cristo. Estén atentos ante las rigideces que les proponen. Estén atentos, porque detrás de cada rigidez
hay algo feo. No está el Espíritu de Dios. Y por eso esta carta nos ayudará a no escuchar estas propuestas un poco fundamentalistas que nos llevan hacia atrás en nuestra vida espiritual, sino tratar de ir hacia adelante en la vocación pascual de Jesús. Es lo que el apóstol reitera a los Gálatas, recordando que el Padre es el que otorga con abundancia el Espíritu y obra milagros entre ustedes. Habla al presente, no dice el Padre ha otorgado el Espíritu. No, dice otorga, no dice ha obrado, dice obra. Porque no obstante todas las dificultades que nosotros podemos poner a sus acciones, no obstante nuestros pecados, Dios no nos abandona, sino que permanece con nosotros con su amor misericordioso. Dios siempre está cerca de nosotros con su bondad. Y como el padre que cada día subía a la terraza para ver si regresaba el hijo. El amor del Padre no se desprende de nosotros. Pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre de esta realidad y de echar a los fundamentalistas que nos proponen una vida de ascesis artificial, que es lejana a la resurrección de Cristo. La ascesis es necesaria, pero la ascesis sabia, no la artificial. Gracias. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Hemos llegado, amigos oyentes, al final de la audiencia general. Rechazar a quienes nos proponen las ascesis artificial. La ascesis sabia, sí, no la artificial, ha dicho el Papa. Es un mensaje importantísimo, vale la pena volver a leerlo. El Papa nos vuelve a preguntar, nos representa la pregunta que hizo San Pablo a los Gálatas. Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos, ha dicho el Papa. El centro de nuestra existencia es realmente Jesús, su persona, su mensaje. Con esta pregunta, amigos oyentes, los saludamos con una oración en particular que pedimos. Recordamos que el Papa lo ha pedido, también nosotros nos unimos a este pedido de una oración fuerte por todos nuestros hermanos que están sufriendo en Haití, en Venezuela, en Afganistán, en tantas partes del mundo. Nos unimos todos juntos en oración solidaria también por
por todos los sufrientes, y los saludamos deseándoles que tengan una feliz jornada. Devolvemos las líneas a las emisoras que han estado con nosotros conectadas. Les agradecemos, les recordamos visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va. Los ha acompañado en esta audiencia Griselda Mutual. Los saludo en nombre de toda la redacción. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.